Hola a todos y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Entre Compas Podcast. Estamos en este 2022 en la recta final de nuestras elecciones presidenciales y creíamos y creemos que es la mejor excusa para tener una charla con nuestra amiga titularísima en el tema de política, nuestra querida amiga Eugenia Aguirre, a quien ya no la voy a presentar más porque la he presentado como 3-4 veces en este podcast, pero la verdad es que siempre es con quien queremos conversar acerca de temas de política y qué más ahora para tener una pincelada un poquito general, ver algunos detalles de lo que está pasando a menos de 2 semanas de que arranquemos y que tengamos nuestro día de votaciones. Así que Eu, ¿cómo vas? ¿Pura vida? Hola Edson, un gusto estar acá de vuelta en Entre Compas Podcast para hablar un poco de lo que está pasando, que no deja de sorprendernos. Sí, que ha estado interesante y más bien ahí tal vez quisiera arrancar y preguntarte qué tienen de diferente esas elecciones, ¿verdad? Que como que yo siento que tienen como condimentos especiales a lo que tal vez hemos vivido en los últimos años. Para vos, ¿qué tienen de especiales? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha preocupado? Contame un poquito en generalidades. ¿Cuál es tu lectura de esta temporada de elecciones? Bueno, es una pregunta bonita siempre para iniciar porque refiere como a muchas de las preocupaciones que las personas han manifestado o han venido manifestando desde que inició la campaña electoral. Diría que lo primero es que es un proceso electoral todavía en un contexto de pandemia y según los últimos datos del Ministerio de Salud va a ser en el marco de un pico de la ola del COVID, pero ya con la situación sanitaria bastante bajo control. Bueno, esto suscitó una conversación alrededor de qué hacía usted si tenía COVID y necesitaba ir a votar y bueno, hay dichosamente mucha confianza en los protocolos que hizo el tribunal respecto a que usted no se va a contagiar de COVID si asiste a su urna, ¿verdad? ¿Y vos crees que esto merme las votaciones, la cantidad de gente? Lo dudo, pero va a ser un factor que tenemos que considerar definitivamente. Hay Total. la encuesta, una de las últimas encuestas del CIEP aborda la temática y encuentra importante confianza en los protocolos, pero también mucha prudencia sobre la gente de saber si, o sea, de definir si va a ir a votar con o sin COVID. Lo cierto es que los derechos políticos están por encima de, en este caso, cualquier orden sanitaria y en consecuencia estamos más que invitados a las urnas. Lo otro es el menú. Lo otro es el menú. Yo acá lo puedo decir porque esto es un ambiente muy relajado, pero esto es como ir donde el chino que tiene 300 platos, que uno no sabe qué Totalmente. pedir. Que entre uno va como a un restaurante que tiene una carta más pequeña y de repente, bueno, en este nos mandaron al chino de los 300 platos y que además son enteros, medios y otras formas, ¿verdad? Entonces la elección es una cosa dificilísima. Y vos nada más en este punto que acabas de decir, nada más como para ver qué pensás, ¿por qué crees que se nos propagó la oferta de gente que se considera presidenciable, con el respeto que se merecen todos, ¿verdad? Eso es un estudio, un tema que vamos a seguir estudiando por muchos años, digamos. Yo no te podría dar una respuesta hoy, pero podría tirarte como algunos indicios de lo que yo creo que puede sumar. Lo primero es cómo se han debilitado las estructuras partidarias, ¿verdad? Cómo los partidos políticos hoy se alquilan o se prestan para el mejor postor y de repente se han vuelto ya estructuras abiertamente electorales, ¿verdad? Y eso vacía de contenido la organización partidaria y contribuye a que cualquier persona que quiera postularse encuentre en partidos políticos la posibilidad de conseguir su espacio, ¿verdad? Eso, bueno, es un tema muy macro que la ciencia política ha venido estudiando en toda América Latina, en realidad, los problemas respecto a la estructura partidaria, pero en Costa Rica parece que en esta elección encontró algún punto de enorme exposición, digamos, de la problemática. No es la primera vez que hay gente que se postula, sin embargo, sí es la primera vez que es como una explosión exponencial ahí, bien interesante.
que no quiere decir, y vemos que a estas alturas ya tenemos clarísimo que realmente los 25 estén en competencia, ¿verdad? Las 25 agrupaciones, que iban a ser 28, ¿verdad? 27 o 28. Enorme, de interés enorme, y esto nos tiene que provocar una discusión muchísimo más amplia sobre qué pasa con esas agrupaciones partidarias posterior a la elección. ¿Qué va a ser, no sé, de Costa Rica justa, por poner un ejemplo, después de que Rolando Araya quede electo o no presidente? Es decir, ¿qué pasa con estas estructuras que participan y nada más se retiran? Y eso me lleva a lo tercero, que es que en este enorme menú hay como unos en el del chino. En el del chino de 300, que abruma. De repente hay jugadores que están jugando doble, es decir, hay platos que pueden ser desayuno o almuerzo, y entonces hay quienes quieren ser presidentes de la República, pero también quieren ser diputados y diputadas, y entonces tenemos como una especie de lucha electoral por la presidencia de la República, donde de repente unos tienen dos opciones: se quedan en la asamblea si pierden el ejecutivo, o se quedan en el poder ejecutivo si lo ganan y renuncian a su curul. Muy interesante, nunca había habido tantos candidatos y candidatas con doble postulación, si mal no recuerdo, 11, son 11 candidatos y candidatas con doble postulación. Y esto también nos habla de otro tema lindísimo, que es que en Costa Rica no tenemos campaña para elegir diputados y diputadas, tenemos campañas para elegir presidentes y presidentas. Entonces, de repente es bastante estratégico utilizar las formas de exposición que otorga la presidencia de la República para lograr ser diputado o diputada, ¿verdad? Y vamos a ver, es válido, el sistema electoral lo permite. Y si las reglas lo dicen que sí, todo bien. Sí, es como la gente que me pregunta que si los candidatos tienen que estar en TikTok, o sea, es válido, no están infringiendo ninguna ley, no están cometiendo ningún delito, nada más que sí suman a una confusión al electorado respecto a qué esperan, ¿verdad? Y esto es interesantísimo porque los que pierdan el poder ejecutivo pierden todo, ¿verdad? O sea, la figura, digamos, si Rodrigo Chávez fuera a perder, él que está en una estructura partidaria que no es de él, o sea, que él no fundó, por decirlo de alguna manera, si él pierde, se retira, queda fuera. Pero en el caso donde hay doble postulación, hay oportunidad de que el liderazgo se mantenga 4 años y se consolide a partir de la gestión legislativa, ¿no? Sí, total. Y ahora lo decías y me pareció súper interesante ese tema como de que, puñas, que la palabra mercenario es muy fuerte, pero esta como ganas de los partidos como de, a veces yo lo veo como negocio, la verdad, te voy a ser sincero. Es una franquicia. Total, como una franquicia, como decir, bueno, ok, tengo aquí Pollos Rodrigo Chávez, ahora la quiero poner en Guanacaste, la quiero poner por decir un nombre, ¿verdad? Entonces lo que yo pregunto es, ¿no es aquí donde deberían tener más bien ventaja, donde deberían supuestamente en el papel tener ventaja las estructuras un poquito más establecidas, porque técnicamente tienen más, no sé, arraigo o cualquier otra palabra que veamos, pero yo veo el crecimiento de 3, 4 fuerzas que yo considero personalmente que no van a llegar al poder, yo, Edson Brizuela, pero son para mí ya ganadoras, porque creo que están generando un movimiento importante. Entonces la pregunta es, ¿qué han dejado de hacer digamos, los partidos políticos ya establecidos? O sea, bueno, a tu manera de verlo, digamos. Importantísimo. Acá difiero un poquito porque dale, por eso estamos. Los partidos más tradicionales, si vos ves un poco más las encuestas, parten, digamos, de un porcentaje que representa su base. Eso no tiene... Eso es como empezar la carrera 100 metros más adelante, ¿verdad? Y mientras todos empiezan en cero. Pero las bases electorales de los partidos políticos, que hoy son más frágiles, más débiles, porque las militancias partidarias son más volátiles, vos hoy te identificas con un partido, mañana con otro, ya no son suficientes. Antes era suficiente en nuestro sistema tener una buena estructura para que por muchísimos años nadie pudiese ganarle a Liberación o la Unidad. Pero a estas alturas,
ya con eso no es suficiente y estamos viviendo una transición muy bonita, muy interesante, que nos va a tocar, ojalá, seguir viendo cómo evoluciona, donde vamos a encontrar partidos políticos que no dependen necesariamente de esa llamada dirigencia o estructuras locales, que no dejan de ser importantes, es decir, que le aseguran al partido alguna vida política partidaria más allá de las elecciones, pero que no le garantiza a ningún otro partido político el triunfo. Y Total. eso vuelve otra vez a una de las dos funciones que los partidos políticos dejaron de hacer. Los partidos, teóricamente, digamos, hay consenso que tienen tres funciones: ganar elecciones, colaborar en los procesos de socialización política y procurar la agrupación de intereses. La agrupación de intereses y la socialización política, es decir, la creación de registros de militancia, la capacitación de militantes, eso ya no se está haciendo. Y hoy por hoy, respecto a la agrupación de intereses, vemos que hay grupos sociales que se sienten más representados por ONGs, por el trabajo que hacen en su barrio, por miles de otras formas de representación que nada tienen que ver con un partido político. Bueno, o Entonces, por ejemplo, o con las iglesias, que de ahí por también ejemplo, que nació el auge de partidos ya con una base muy religiosa detrás, porque efectivamente tenés razón, estoy con vos, hay gente que ve más ayuda de estas agrupaciones sociales que de los mismos partidos, completamente con vos. totalmente, y eso genera una concentración en la función electoral. Y entonces vamos a seguir viendo como este tipo de situaciones alrededor de partidos políticos que tienen esos 100 metros de ventaja porque tienen más historia, porque llegaron antes, porque ya han ejercido el gobierno, pero que eso no les asegura mantenerse en el poder. Y aquí otra duda que me sale con la conversación de camino. Hace poco leí un tweet de una muchacha que es guanacasteca que ponía, sí, sí, muy bonito. Yo veo que en Twitter todo el mundo habla del Frente Amplio y del Partido Liberal Progresista, pero aquí nadie los conoce. Aquí en Guanacaste no han venido un toquecito. Y me queda la duda, ¿es culpa todavía de los partidos? ¿O ya en serio el electorado tiene que empezar a tomar un poquito de culpa y decir, si no vienen acá porque tal vez son más pequeños o tal vez no tienen ese poderío, yo me tengo que informar? Es que yo también entro en esa duda de que entonces le echamos la culpa a los partidos, pero ahí mi responsabilidad ¿cómo se llama? Como ciudadano también es como informarme, ¿no? Pero eso ya es una duda personal. ¿Vos qué consideras? Creo que estás tocando un punto interesantísimo y que esto nos podría llevar a una conversación de 3 horas fácilmente y que ojalá pudiera participar o pudieran participar otras personas, no solo nosotros, Total. respecto a cómo se construyen las identidades políticas. Y cómo en Costa Rica, por ejemplo, si vos ves la comparación, revisaba los datos un día de estos, eh, si vos ves la participación de las personas fuera del gran área metropolitana en elecciones nacionales, es muchísimo menor que en cantones del gran área metropolitana, y estos cantones a su vez participan más en elecciones municipales. Es decir, tenemos esto habla más del Estado que de la política o de la campaña electoral. Esto habla más de a dónde hay resultados de la gestión estatal, a dónde hay reservas democráticas, a dónde están llegando los resultados de la promesa democrática que todos firmamos cuando vamos y nos sentamos, y nos firmamos en una urna que fuimos a votar, ¿verdad? Entonces, de repente, en las zonas fuera del gran área metropolitana tenemos identidades partidarias con menor reserva democrática. Bueno, aquí estoy un poco elaborando sobre la marcha. Hay que revisar algunos estudios que ha hecho Sharon Camacho, muy interesantes los estudios que ha hecho ella sobre este tema en Limón, y cómo el costarricense que vive en el GAM, que adentro del GAM hay muchísimas diferencias, También. percibe lo político, lo electoral distinto a alguien que no tiene el acceso a bienes y servicios que hay dentro del GAM, ¿verdad? Y eso habla de dos Total. Costa Ricas que se encuentran en un proceso electoral nacional, unas con más o menos intención de participar porque no sienten que sea una cuestión que les genere réditos o beneficios respecto a las políticas de Estado, ¿verdad? Y eso es muy complejo porque esas son fracturas complejísimas de reparar, complejísimas
de volver a armar, ¿verdad? De reconstruir una fractura muy compleja de la que somos responsables todos, no creo que solo los partidos políticos. Totalmente, y no, y que nos puede pasar facturas terribles, digamos, que también esa es una consecuencia increíble. Otra cosa que ahora que estamos hablando de esto, más allá de la apatía, digamos, que ya medio tocaste una pizquita, también un tema de fuera gama ahí con el tema, pero también, ¿por qué sentís? O sea, no sé si la pregunta es muy obvia porque acabamos de hablar del chino, ¿verdad? Y los 320 platos, pero yo siento que esta vez a la gente le ha costado más decidirse, digamos, como más, no sé, yo no me sé los números tan bien como vos, pero son más del 40-43% de gente todavía indecisa y me da gracia porque ya falta una semana, o sea, estamos a semana y pelín y yo vieras que todavía en grupos sociales diversísimos, desde mejengas de fútbol, familiares y afines, todavía saco estimados y son el 60-70% de gente que no sabe por quién votar. Vos, más allá de la diversidad, tal vez, si tenés alguna otra razón que te ande por la cabeza que digas, mira, yo también creo que podría ir por acá, digamos, damos como hipótesis o por lo que vos crees. Hipótesis están como seis, porque esa es la pregunta del millón en estas elecciones. Todo el mundo le pregunta a uno por qué hay tanta indecisión, por qué faltando 15 días para la elección las encuestas decían que la indecisión estaba alrededor del 40%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es una pregunta que vamos a también estar tratando de contestar en estudios disciplinarios por mucho A tiempo, futuro. a futuro, sí. Pero lo primero y lo que a mí me encanta aclarar es que los que tenemos pánico de la indecisión somos los que le damos seguimiento a esto, nada más. O sea, nos preocupa la prensa y a los politólogos y las politólogas. Es decir, usted, quien nos está escuchando, tiene tiempo hasta el 6 de febrero, el día que agarra la papeleta, de decidir. O sea, usted no tiene por qué sentirse presionado respecto a tener que No decidir. tiene que, no tiene que saber ya. No, no tiene que saber ya, no es requisito sine qua non del seguir ejerciendo la ciudadanía, tenerlo 15 días antes. Eso es lo primero. Lo otro que me gusta mucho también aclarar es que hemos visto conforme pasan las últimas elecciones que las y los costarricenses están cada vez más postergando esta decisión. Y la postergamos hasta el mismo día de la elección. Ya es un tema de cultura política, donde vamos a ver si en las próximas elecciones seguimos manteniendo estos niveles de indecisión previo al periodo electoral. Y eso, vamos a ver, eso es parte de cómo construimos nuestra política nacional. No es bueno ni malo, es decir, no hay que asustarse tanto. Y hay otros factores que hay que considerar. El primero es que creo que hay enorme cautela de los equipos de campaña porque saben que hay una enorme dispersión del voto y saben que la intención el 6 de febrero es pasar a segunda ronda, no es ganar Total. en primera. Entonces hay enorme cautela, hay previsiones respecto a muchas otras valoraciones que hay que hacer, ¿verdad? En que, por ejemplo, si yo estuviera en un equipo estratega de campaña, diría, bueno, ¿con quién quiero ir a segunda ronda, verdad? ¿Contra quién puedo ganar en una pelea dual, ¿no? De donde solo hay dos jugadores. Y Pero qué entonces, difícil, Edu. no, Porque es buenísimo. porque en ese cantonés, en esta cantidad de platos que hay, digamos que es que antes era muy fácil como decir, bueno, quiero enfrascarme con este para lo que sigue, pero es que ahora es que te puede salir una sorpresa que digamos impredecible en esta cantidad de platos en el menú, digamos. Entonces, qué difícil para los estrategas de política que están atrás, que yo a veces los critico montones, pero por otro lado a veces digo, qué difícil tirar un mensaje para contra quién, a favor de quién, contra quién me agarro, porque todos todavía, oye, a mi gusto están ahí y pueden estar, digamos. Todavía hay demasiado que perder. Si vos sos un equipo de campaña, todavía hay mucho que perder y por eso la cautela que está privando. Ahí lo vamos a ver muy claramente en los debates, ¿verdad? Y muy claramente ya los últimos días, contra quién escoge antagonizar cada uno, ¿verdad? O cada una de las candidatas. Y yo sí creo que en una mesa con alguna sensatez,
uno podría sentarse a hacer valoraciones de quién le ganaría a quién en una segunda vuelta, sin sacar la bola de cristal, aproximaciones respecto a cómo el electorado ha venido manifestándose. Pero eso es parte también de lo que suma a esta burbuja como de indecisión, ¿no? Que también hay mucha cautela, porque cualquier traspié, cualquier salida en falso puede ser, en términos de comunicación, vos lo manejas muy bien, puede ser, si te va muy bien, un meme viralizado, sí, y si te va muy mal, te descarta como una opción seria. Entonces, hay ahí una cautela que también contribuye como a esa nubosidad, por decirlo así. Otro enorme tema, y vuelvo al tema del COVID, es que no estamos viendo enormes aglomeraciones, grandes actividades. Entonces, quienes están socializados en una cultura más acostumbrada a aquellos desfiles, el Paseo Colón y todos estos rollos, de repente esta campaña está aburridísima, ¿verdad? Porque no ven a la gente en este esfuerzo de juntarse y de hacer política, y ahora hay otras formas, ¿verdad? Que tenemos el tema de las temáticas, ¿verdad? No tenemos un tema que hoy por hoy nos unifique respecto a qué posición tenemos que asumir como país. Sí, ya te iba a preguntar eso, exacto, que no hay un tema como del que se esté hablando como con más fuerza. En realidad, no sé siquiera si hay un tema, en realidad. Yo considero que a estas alturas no hay un tema, ¿verdad? Y además los temas que están son temas altamente técnicos, muy complejos, es decir, vamos a ver, son muy complejos porque yo puedo decir, o sea, porque todos los candidatos van a estar de acuerdo en decir que quieren que baje el desempleo. O sea, es muy fácil estar de acuerdo con eso, pero no hay ninguna discusión sobre las formas o formas de diferenciar también a los candidatos a partir de esos cómo. Lo mismo pasa con el apagón educativo, que todos sabemos que el tema educativo está terrible, así lo ha relatado el Estado de la Nación y otro montón de estudios, y como candidato o candidata yo jamás diría que eso no es importante, pero ¿qué más digo? ¿Verdad? Yo creo que ahí es donde o seguridad. No, seguridad ni siquiera es un tema, esa es la pena. Ni siquiera yo percibo que eso sea un tema, pese a que llevamos años teniendo las tasas de homicidios más altas de la historia de Costa Rica y todos los años nos superamos. Pero entonces estamos como en este limbo, y además yo creo que el costarricense es una persona inteligente, la ciudadana y el ciudadano costarricense saben perfectamente, o esperaría yo que tengan una noción muy general de que el problema educativo no se resuelve en 4 años. Entonces de repente tenés discusiones muy rápidas, o sea, planteamientos muy rápidos, muy efectistas de 3, 4 propuestas para resolver el apagón educativo, y vos te quedas así como, ¿en serio eso? ¿Usted cree que alguien se creyó que era suficiente? Entonces ahí, eso de los temas, tremendo, ¿verdad? Y además está probado, y esto además lo tengo que recomendar, está probado a nivel matemático y estadístico, muy bien estructurado por el doctor Ronald Alfaro en su libro Divide y Votarás, que plantea, que por cierto es un libro de acceso abierto, que ahí podemos luego compartir el link. Luego lo compartimos. Sí, el hecho de que las elecciones donde hay temas altamente polarizantes, es decir, donde rápidamente uno se puede colocar en un sí o en un no, contribuyen a la participación electoral. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay discusiones sobre temas que nos unifican y que además nos obligan a tomar una posición, hay más tendencia a la participación y se reduce el abstencionismo. Por ejemplo, en 2018, entre la primera y la segunda ronda, se redujo el abstencionismo. Y eso no había pasado en 2014 cuando elegimos a Luis Guillermo Solís. Y este es uno de los casos, pero bueno, Ronald hace un estudio mucho más amplio y demuestra cómo esos entornos donde tenemos una posición más bien motivan a la gente a ir a dejar clara su posición, que es la que coincide con un candidato, pero no tenemos estos factores movilizadores hoy. Y ahí caigo a la duda que tengo ahora de si vos todavía sentís, tengo 2 preguntas, ¿vos sentís que estamos llegando a posiciones más extremas en ideologías y tendencias,
y si el centro se está desapareciendo, o qué es lo que está pasando con las tendencias, porque yo siento como que exactamente no está pasando como nada, o nada y todo, es como raro, porque el centro no mueve, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es un tema de apatía de nuevo, o es un tema de dónde venimos, o no sé, porque eso es muy de América Latina también, ¿verdad? Y está probado. Esta es una pregunta muy pertinente porque está probado que ante la ampliación de la oferta electoral, lo que se recrudecen son las posiciones más hacia lo extremo. En la teoría, ¿no? Bueno, podemos estar en Costa Rica viviendo un poco de esto. Lo que yo sí percibo, tal vez Edson, y ahí no sé si vamos a coincidir, pero al No final es más o importa. menos. Este, creo que en Costa Rica lo que estamos presenciando es una diversificación de lo que podemos llamar como la derecha, ¿no? Como en la derecha hay un montón de gente, un montón de partidos, un montón de banderas, y la derecha entendida la tica, ¿verdad? Porque acuérdate que esas categorías están siendo cada vez más cuestionadas todos los días, ¿no? Totalmente. Es Hacia que la derecha todos quieren ser todo. todos quieren ser todo, y hacia la derecha en lo económico, tal vez si nos centramos en eso, tenemos muchísima oferta, más que hace algunos años, respecto a la oferta que podemos tener hacia la izquierda. Y del centro ni hablar, porque entonces vos revisas los planes y todos quieren ser de centro, es decir, Total. todos se autodenominan de centro. De hecho, La Nación tiene un aplicativo de cómo les preguntan a los candidatos cómo se ubican en el espectro ideológico y un montón dicen que son de centro. Entonces, no somos buenos, yo creo que en Costa Rica no somos buenos en eso de posicionarnos estrictamente hacia un lado o hacia el otro. Además, siempre hemos sido como un poquito de todo. Pero lo que sí me preocupa es ese desbalanceo hacia la derecha, es decir, cómo la izquierda sigue siendo únicamente representada por un puñito de partidos frente a más de 6 que yo podría contar que están en la derecha. Ya como para ir cerrando de lo que has visto, ¿cuál ha sido como no sé, tu análisis un poquito de lo que hemos visto como en comunicación y en debates hasta ahorita? Sí, a ver, en materia de comunicación se ha tenido que innovar, ¿verdad? Frente a esta lógica de nuevos canales de comunicación, de porcentajes de penetración súper importantes de nuevas redes sociales en la vida de todos los costarricenses. Las redes sociales además se actualizan, vos lo sabes perfecto, y entonces cambian las políticas y si vos creabas contenido de una manera, ahora tenés que ajustarte a estas otras reglas, etcétera. He visto muchos spots todavía en televisión y muchísima confianza en la televisión todavía por parte de las candidaturas. Recordemos que en la última encuesta del CIEP más del 50% de la población afirmaba que se informaba vía televisión, es decir, no deja de ser tan importante. Y en los debates, mira, no me puedo referir porque realmente los que hemos visto son muy poquitos. Cada uno tiene sus particularidades y como vamos a ver combinaciones de personajes tan distintos entre los debates, creo que va a ser difícil como poder compararlos, ¿verdad? Va a depender mucho de la selección que haga cada candidato, cada canal o cada medio. Lo que me ha interesado y a lo que siempre recomiendo poner atención es a la escogencia que hace el candidato o la candidata de antagonizar. ¿Con quién quiere antagonizar y con quién quiere coincidir? Porque eso es una elección pensada, meditada en la mayoría de los casos, entrenada, que habla de esta lógica cautelosa de ahora no pelear, pero sí separarme de, ¿verdad? Entonces hay que ver si Linet y Fabricio se encuentran, digamos, en una discusión sobre su caudal electoral, que es bastante compartido. Si José María Figueres se enfrenta con Rodrigo Chávez a partir de que son personajes que comparten algunas características en género, edad, etcétera, que no se enojen conmigo por compararlos un poquito. Habrá que ver cómo Linet utiliza, por ejemplo, su carta del género, cómo Fabricio, si va a seguir escogiendo antagonizar con José María Villalta, que ya en este primer intento no le fue muy bien. Pero que ha sido el único que se mandó como con más agresividad, ¿verdad? O sea, es hasta ahora sí.
el momento más duro, digamos, de separarse y marcar una diferencia. Y yo creo que hay un cálculo, y esto lo digo acá porque este es un espacio muy tranquilo para mí, muy buena nota. Para mí no le salió del todo bien porque no se hizo tema de conversación, pero también creo que el mensaje no era para nosotros. Creo que el mensaje era muy dirigido a su base electoral, que es una Totalmente. base de fundación religiosa que se conecta, digamos, la discusión religiosa con el tema de las ideologías comunistas y todo este planteamiento. Pero ha sido el único intento de antagonizar que, si vos me preguntas a mí, para los efectos comunicativos fue como un paso en falso, ¿verdad? Sí, sí, Un pasó paso sin pena ni gloria. Sí, y de repente se pudo haber gastado, Fabricio, que vos decís, vos trabajas en esto. Tres canales, cadena nacional al mismo tiempo, más de un minuto, eso ¿cuánta plata es? Eso es Es una inversión bastante. importante. Entonces, Sí, sí. vamos a ver cómo se van dando, cómo evolucionan esos antagonismos, si Fabricio insiste con Villalta, si Villalta, cuál carta juega Villalta, si es la carta de que él es joven, si es la carta que él también tiene experiencia. Si José María y José María siguen insistiendo en su experiencia política, eso es muy interesante porque el último debate de Colombia los vi a los dos diciendo, cuando yo fui presidente en el caso de Figueres y Villalta, cuando yo que he sido diputado y he hecho esto, como constantes recurrencias también en el pasado. Creo que más como de qué esperar es qué vemos. Y en eso yo siempre invito a observar esos conatos de antagonismo o de pelea, digamos, que ilustran mucho las preocupaciones también de los equipos. Y ahora que decís eso, y para cerrar ya, porque yo creo que al final, parte de toda la conversación es al final darle como conversa al tema, porque también es riquísimo hablar un ratito del tema y también darle como pequeñas herramientas a la gente que todavía anda ahí por la vida, que tiene hasta la media hora antes de acercarse a las urnas a decidir. Ahora dijiste lo de observemos, que además, bueno, vos trabajas en esto y siempre nos das tips que a veces uno no se da cuenta. Pero ¿qué otros elementos vos crees que son determinantes para la toma de una decisión electoral? Y cuando digo eso, lo pienso en qué hacemos con la gente que tal vez no sabe ni por dónde arrancar a decir, ¿en quién me fijo? ¿Qué considerarías vos que la gente podría, no como una guía, porque la verdad es que es mentira, cada uno lo hace a su forma, pero qué considerarías vos si tuvieras que decirle a algún amigo, fíjate en esto y esto y esto, qué le dirías vos a un compa tuyo? Digamos, no pensando en que es un Sí. consejo de que te van a después a crucificar porque no dijiste esto, lo otro, porque este no es el espacio para crucificar a nadie. ¿Qué le dirías vos a un compa? Lo que le diría a un compa primero es qué le preocupa. O sea, qué le preocupa de su existencia respecto a vivir en estos 51.100 kilómetros cuadrados. Es como, ¿y usted qué? O sea, ¿usted qué le preocupa? ¿Le preocupa lo caro que está la comida, la canasta básica? ¿Le preocupa que sus hijos vayan a la escuela pública o privada? ¿Le preocupa la inversión extranjera directa porque sos CEO de una transnacional? O sea, de repente, qué es lo que te importa, ¿no? Eso es lo primero que le diría. Me parece Lo genial. segundo, y el consejo que últimamente estoy dando es empezar la conversación. O sea, no se deje usted callado aquella indecisión, converse con la gente. Es muy costarricense y de hecho así se estudia que nos apadrinamos o nos acompañamos en las decisiones de este tipo, de gente que es cercana a nosotros, de amigos, amigas, familiares, cómo vota nuestra mamá, papá, hermanos, hijos, etcétera. Y entonces provoque esta conversación y apóyese, esto es una decisión individual, correcto, pero también es del bienestar de un colectivo alrededor de uno, ¿verdad? Y lo otro es que sí diría que o sea, si fuera el compa además, lo regañaría porque seguro me va a decir, ay, es que no hay información, entonces yo le tendría que decir, no, compa, a ver, o sea, gástese los datos un ratico en otra cosa que no sea TikTok y métanse a la página del tribunal, los repositorios que ya han hecho varios medios, o sea, hay información por doquier y con la sensatez además y la claridad, que esa es otra, de que las personas vienen con equipos, o sea, los candidatos tienen equipos de personas que los rodean, que queremos que sean buenos equipos,
Vienen con compromisos adquiridos a través de temas como financiamiento de la campaña electoral, bases electorales, etcétera. Y vienen además con una trayectoria que a usted nadie se la puede borrar. Es decir, personas, estamos asistiendo a una elección donde todos tienen, excepto José María Villalta, tal vez y John Vega, y Natalia Díaz, tienen una edad bastante superior a los 40 años. Y bueno, se ha construido trayectoria y se ha construido historia. ¿Quiénes son las personas por las que usted quiere votar? ¿Dónde estaban antes? Y el último tip le diría, acuérdese que son 2 papeletas. También tiene que decidir por la Asamblea Legislativa. Esa es la última. Los diputados. Voy a meter un gol aquí al final, porque la verdad es que después no sé si te vuelvo a agarrar pronto y quiero preguntarles, ¿cómo deja el país don Carlos Alvarado? Que yo lo veo que está en un hueco cada vez peor. Hoy que grabamos esto, está dando conferencias de prensa porque tiene dudas de si veta o no, más a favor de que lo va a vetar, creo yo, la ley de la producción de cannabis para temas medicinales. Bueno, no sé, o sea, yo siento como que estamos como a la deriva, ¿verdad? O sea, o es una percepción mía nada más. Digamos, yo he sido muy crítico con este presidente, pero yo ahora sí siento que es como, madre, que se acabe esto ya. O sea, como que ya, ahora sí, no tenemos a quién volver a ver. Entonces, tu valoración final, ¿cómo nos entregan este bochinche? Bueno, una situación muy compleja. Nos la dejan con enorme desconfianza en las promesas de cambio, si votaron por ellos. 2, nos dejan con enormes cuestionamientos a las alianzas postelectorales, aquella lógica del gobierno conjunto. Como que ya no todo el mundo se lo va a creer, ¿verdad? Ahí hay un dejo de desconfianza. Vamos a ver cómo dejan a su partido, eso lo vamos a ver el día de la elección con el caso de Wilmer Ramos, y con preocupaciones muy severas en materias muy complejas como lo es la educación. Como es el tema de la economía, cómo estamos en esa materia, pero pucha, difícil, no, la persona que entre, y eso hay que tenerlo muy claro, no es como que va a tener un panorama muy sencillo, para nada, ¿verdad? Yo veo algunos candidatos y candidatas más realistas respecto a esto, y otros menos realistas, ¿verdad? Que creen que todo es un tema de voluntad y que todo es un tema de soplar y hacer botella, como dice mi mamá. Pero se trata de una situación, sí, de los asuntos públicos bastante compleja, de la que los candidatos y candidatas se van a enterar una vez que lleguen, no antes. Total. Bueno, ahí no, Evo, no te quito más rato, sé que estás con la agenda llenísima, así que gracias por ese ratito y ojalá que un día de estos volvamos a hacer como los días previos, como el último espejito de cómo estamos. Y te agradezco montones que hayas sacado el ratito y que, bueno, ahí que nos podamos seguir hablando. La verdad es que este tema siempre es interesante hablarlo con vos, así que muchas gracias. No, hombre, más bien gracias a ustedes, a vos y a todo el equipo por siempre recibirme. Acá me siento como en la casa, así que siempre decimos esas barbaridades. No utilicen la comparación del menú del chino, ¿verdad? No la dejo para es solo un tema de conversación entre amigos, así que aquí se vale todo. No pasa nada. Bueno, y a todos los demás, aquí aprovecho el espacio para decir que vayan a votar, que no se preocupen, como dice Evo, me pareció genial el consejo, no tienen por qué saber ya, pero ojalá sepan, faltando 5 minutos para ir a votar y que vayan a votar. Lo más importante, y creo que el mensaje, creo que de Evo y mío serían, porfa, vaya, voten, es importante y que no elijan por ustedes. Yo no sé qué frase usar, pero por favor que se vayan y que hagan la tareita, como dijo Evo. Así que gracias a todos. Evo, de nuevo, sos un sol. Gracias por estar siempre aquí para nosotros. Y nos vemos pronto, chiquillos, pura vida. Nos vemos. Chao.